bien, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por tus victorias, Señor, en nuestras vidas, por tus victorias en la iglesia, en nuestros hogares y en la nación, Señor. Estamos en tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta clase de hoy y te bendecimos. Amén. Estamos viendo la creación en los fundamentos, estamos viendo la creación del hombre, vamos a ver la creación del hombre, creación y estructura y doctrina sobre el hombre. Es lo que vemos hoy en nuestra clase. Muy bien. Creación del hombre y estructura y doctrina. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y Dios creó al hombre. Muy bien, vamos a subrayarlo así para que se vea bien en el video. ¿Sí? No se ve nada. Con negro, ¿no? Dios. A ver si se ve. Bueno, ahí más o menos. Si le bajo la luz. Creó. No, está bien. Al hombre. Bueno, ¿qué creó? Él envió el soplo sobre el hombre. ¿Sí? Primero el soplo. ¿Sí? Y dice la Escritura que había creado su cuerpo. Dice en el Salmo 139 que nos entretejió en lo más profundo de la tierra y que nuestro embrión... Buenos días, querido profesor. Buenos días. Y que nuestro embrión... El profesor le traje... Gracias. Muy amor. Estamos grabando. Y que... Gracias. Y que el cuerpo fue creado, según el Salmo 139, fue creado en lo más profundo de la tierra. ¿Sí? Nuestro cuerpo fue creado en lo más profundo de la tierra. Creo que voy a trabajar con negro para que se vea bien allá. Entonces, aquí está Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando el cuerpo es hecho, entonces inmediatamente el soplo se convierte en el espíritu del hombre. El soplo ya no deja de ser soplo y se convierte en el espíritu. ¿Sí? El espíritu. Así que nosotros somos el resultado de un ensamble de dos partes, el espíritu con el cuerpo. ¿Sí? El espíritu con el cuerpo. Salud. Entonces nos volvemos seres tripartitos porque el espíritu, al ensamblarse con el cuerpo, necesariamente requiere una tercera parte que se llama, ¿cómo? Alma. El alma. El alma. Muy bien. La tercera parte es el alma. Entonces,
aquí tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Correcto? Sí. De la misma manera, de la misma forma, aquí tenemos el paraíso terrenal. Simultáneamente tenemos tres dimensiones, ¿sí? Que son la dimensión terrenal, ¿sí? La dimensión espiritual y la combinación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal da como resultado el paraíso. El paraíso. Sí. Si quieres, hazte por este lado. Entonces, este fue el plan de Dios. ¿Cuál era el propósito original? Propósito divino original. Propósito divino original. Que de la misma que Dios quería vivir en el mundo, gobernar el mundo y de paso hacer feliz al hombre o al ser humano en el mundo creado por él a través de la comunión, porque aquí tenemos la comunión entre Dios y el hombre, a través de la comunión. Así que se necesita el alma para poder tener esa comunión con el mundo natural que Dios creó. Aquí vemos una relación entre el espíritu del hombre que vive, que según el primer Adán, así en equilibrio, vivía consciente del mundo espiritual. ¿Sí? El espíritu debería vivir consciente del mundo espiritual a través de los sentidos del espíritu. Voy a poner acá sentidos del espíritu. Nuevamente, el hombre se hace consciente del mundo espiritual a través de los sentidos de su espíritu. ¿Sí? El alma entonces estaba destinada a vivir y disfrutar del paraíso. El alma estaba destinada a vivir y disfrutar en el paraíso. Y el cuerpo, a su vez, a través de los sentidos físicos, estaba destinado a vivir y disfrutar del mundo natural, el mundo físico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Hasta aquí a través de los sentidos físicos. ¿Sí? Y aquí los sentidos del alma, los sentidos almáticos. Entonces tenemos tres tipos de experiencia y tres tipos de sentidos. Los sentidos del espíritu, los sentidos del alma y los sentidos del cuerpo. Sentidos físicos, sentidos almáticos, sentidos espirituales. Pues CF es físico. Sentidos físicos, sí. Y este era el equilibrio original creado por Dios.
equilibrio original creado por Dios. Dios vive en el hombre, Dios vive en el hombre y a su vez puede vivir en el universo a través del hombre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Tiene comunión con el hombre y comunión con el universo. Y el hombre es el rey que gobierna en el universo. Ese es el propósito de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta en el hombre y se manifiesta en el paraíso. Se manifiesta en el hombre y se manifiesta en el paraíso. ¿Correcto? ¿Cómo así? El hombre controla el universo. Es al principio, pero el primer propósito de Dios. Dios gobierna. Inicialmente. Al iniciar. Este es el propósito original antes de la caída. Antes de la caída. ¿Sí? Ahora, hay un eje aquí. Este es el eje de equilibrio. Observen ustedes que aquí hay un eje de equilibrio. ¿Sí? Y es el alma y el paraíso. Es el eje de equilibrio. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 45, creo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces aquí tenemos alma viviente. Alma viviente. 1 Corintios 15, 45, ¿sí? Fue hecho el primer hombre, Adán, Sí. alma viviente. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Este es el eje de equilibrio del universo, creado por Dios al principio. ¿Sí? El eje, es decir, este eje es el que equilibra los tres dominios. Vuelvo y lo digo. Es el eje de equilibrio de los tres dominios. ¿Cuáles son los tres dominios? El espiritual, el almático y el paraíso Corporal. y el Sí. Espiritual, paraíso y terrenal. Ahora, definamos un poco más entonces qué era el paraíso. ¿Qué era el paraíso? El paraíso en sí mismo no era un lugar. Quiero que comprendamos bien este principio. El paraíso en sí mismo no era un lugar. El paraíso era el resultado de una conjunción del mundo espiritual y el mundo, con el mundo físico. Nuevamente, el paraíso no era un lugar, sino el resultado de una conjunción entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. ¿Sí? ¿Qué es una conjunción? No mezclados. Es un conjunto. Cuando, ¿recuerdan la aritmética? Cuando dos conjuntos se unen, es una conjunción. Una intersección entre dos conjuntos. Sí. No, pero es distinto. La intersección es distinta Sí. a la conjunción. Sí. Sí, una conjunción es distinta a intersección. La conjunción es la suma de los dos. Y la intersección Sí. es sacar lo común. Sí. La conjunción es la suma de los dos. Sí. Estaba unido o sumado el mundo espiritual al mundo terrenal y la suma de esos dos mundos sobrepuestos el uno en el otro daba como resultado el paraíso. Pero esa unidad solo era posible porque la llave de unidad era el alma del hombre.
nuevamente escríbanlo. Esa unidad solo era posible porque la llave de conjunción era el alma del hombre. La llave de conjunción era el alma del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó el universo como el hábitat para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo como el hábitat correspondiente al hombre. Hasta ahí vamos bien. Porque Dios creó. El universo como el hábitat correspondiente al alma del hombre. Entonces, pregunta, ¿cuál era la llave de conjunción del mundo espiritual sobre el terrenal? El alma del hombre. ¿Y qué es el paraíso? ¿Qué es el paraíso? El resultado, la conjunción del mundo espiritual sobre el mundo terrenal. Así que más que un lugar, es la conjunción de dos mundos. Muy bien. Muy bien. Y el equilibrio, el eje de equilibrio, ¿sí?, se da entre los tres mundos creados, ¿sí?, a través del paraíso, pero el alma es la que produce ese equilibrio. Por otro lado, el alma está produciendo ese equilibrio porque está en comunión con Dios. El alma produce ese equilibrio porque está en comunión con Dios. Porque Dios es el creador de todo. Así que aquí hay un equilibrio. Si ustedes lo hablan en términos de química, y aquí tenemos una química, aquí hay un enlace químico que está en equilibrio. ¿Sí? Es como un enlace químico en equilibrio. ¿Nos podrías decir algo al respecto? No puede, vamos, chica, tú eres mi héroe. No, pero el equilibrio es de ida y vuelta, o sea, Sí. mantiene de un lado y este lado también le nutre al otro. Exactamente, hay un equilibrio de ida y vuelta correspondiente, porque todos los elementos que están en equilibrio, así como las moléculas de un producto, se sostienen, se sustentan a sí mismos. Claro que la generatriz del equilibrio es Dios, que es el creador de todo. Y el elemento que equilibra es el alma del hombre en comunión con Dios, que sostiene el equilibrio de toda la ecuación de la creación. Vamos a llamar a esto la ecuación de la creación. La ecuación de la creación. Ahora, ¿qué ocurrió? Creo que en química hay algo que se llama enlace covalente. ¿Tiene relación? Sí, pero no me acuerdo. Enlace covalente. Y la cogió fuera de base. Covalente, ambivalente. Sí. Ya, Pues pero es que yo tampoco me acuerdo del enlace covalente. Covalente y ambivalente. Lo que pasa es que el enlace covalente es el más estable de todos los enlaces. Porque hace que la sustancia sea estable, que no varíe. Ajá, que no varíe. Bueno, digamos que este es un enlace covalente. Un enlace covalente. Vamos a hablar de la ecuación. Sí. Esta es la ecuación de la creación. La ecuación de la creación. Ahora, ¿cómo se rompió ese enlace? ¿Sí? ¿Cómo se rompió? Es que me vino la palabra enlace covalente, pero yo no me acordaba tampoco qué significa eso. Bueno, Es que es estable. sí, Químicamente estable. químicamente estable. Ok, bueno. Entonces, resulta que se rompió. Ok, continuamos. Entonces entró en Eva y Adán. Entonces, Cuadro el alma. Satanás sabía que si atacaba el alma del hombre, podría romper el eje de equilibrio. Porque Satanás significa opositor.
Ese es el significado de Satanás. La función de Satanás después de rebelarse contra Dios fue oponerse y contradecir todo lo que Dios quería hacer y tratar de dañar sus propósitos y crear nuevos propósitos, haciéndose él el eje de la creación. Satanás quería volverse el eje de la creación. ¿Por qué Satanás atacó este eje? Porque por envidia. Por envidia atacó ese eje. Porque él dijo, yo quiero ser el eje de la creación. Sí. Esa fue su pelea y esa es su pelea. Entonces vino y le dijo a Eva lo que le dijo y ya conocen todos ustedes la historia de lo que pasó. Y atacó los tres elementos fundamentales o basales o básicos del alma, que son la mente, voluntad y emociones. ¿Sí? Atacó la mente diciéndole, atacó el conocimiento, porque atacó el conocimiento con el árbol del conocimiento. ¿Sí? Atacó la voluntad para producir la desobediencia al mandato de Dios. Y atacó las emociones, provocando a Adán y Eva a desear conocer un mundo y los confundió ellos creyeron que Dios no quería que ellos fueran felices y disfrutaran del conocimiento según Dios. Así los atacó emocionalmente con la avaricia, independiente de la obediencia a Dios. ¿Sí? Así que atacó los tres fundamentos del alma, las tres partes básicas del alma. Y de esa manera produjo el desequilibrio, porque cuando el hombre desobedece, se rompe el eje de equilibrio. Y cuando se rompe el eje de equilibrio, inmediatamente sucede que se rompe el equilibrio de la creación. Se rompe el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. El mundo espiritual tenía la presencia manifiesta de Dios. Presencia manifiesta de Dios. Voy a ponerle una D aquí para que no se nos parezca una sigla por ahí de la policía. La presencia manifiesta de Dios, ¿sí? Estaba en la tierra y era la que producía la conjunción con el mundo terrenal y la que por ende producía el paraíso, que era equilibrado por el alma. Así que cuando el alma, sí, el equilibrio, Manifiesta de Dios. la presencia manifiesta de Dios, Que es la que produce el equilibrio. estaba en conjunción con el mundo terrenal y era la que producía el paraíso. El paraíso a su vez era equilibrado por su eje de equilibrio, el alma del hombre en comunión y obediencia a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el alma desobedece, inmediatamente se rompe el equilibrio, la presencia manifiesta de Dios ya no puede permanecer aquí, ¿cierto? Es decir, Dios ya no puede permanecer en comunión con el espíritu del hombre, el alma pierde el equilibrio, el paraíso pierde el equilibrio. No es que Dios quiera irse, porque se puso bravo como el niño que se pone bravo porque le quitaron la chocolatina. No. Lo que pasa es que esto obedece a un enlace perfectamente equilibrado. Perfectamente, todo encaja con todo. Sí. Entonces, pues Dios ya no tiene nada que hacer acá. Por ley de Dios, el paraíso, el mundo espiritual, ¿sí?, rompe
por efecto de la caída, rompe su comunión con el mundo terrenal, ¿sí? Se rompe ese enlace que llamamos covalente, se rompe, y el paraíso entonces, ¿qué pasa? Desaparece de la tierra. ¿Qué ocurre? El mundo espiritual se va con el paraíso porque nada en Dios se pierde, nada se destruye, nada se crea a sí mismo y nada se destruye. Esa es una ley de la creación de Dios. Nada se puede crear a sí mismo y nada se puede destruir a sí mismo. Todo lo que Dios creó queda para siempre. Solo que cambia de forma, se transforma. Entonces el mundo espiritual, junto con el paraíso, desaparecen del mundo terrenal, se ausentan del mundo espiritual. Y el mundo terrenal queda solo como mundo terrenal. Queda desprotegido. Cuando esto ocurre, ya ha ocurrido aquí, en esta parte. Las preguntas por favor las hacen al final para no, por lo que estamos grabando. Aquí ha habido un rompimiento también. Un rompimiento entre la comunión de Dios y el hombre. El espíritu pierde también. Mira, como el espíritu no se puede ir, si el espíritu se va, nos morimos, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero de hecho la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Así que no solamente el mundo espiritual con paraíso se tiene que ir del mundo terrenal, es decir, como que Dios dice, apague y vámonos, ¿sí? Hagamos las baleticas y con nuestra música a otra parte. El mundo espiritual rompe su comunión con el mundo terrenal y el mundo espiritual en el hombre también rompe su comunión con el mundo terrenal. Eso es lo que produce la muerte. También no tenemos que decir que no es que Dios se puso bravo y entonces ahora de pura de represalia entonces los voy a matar. No, es una ley. Es una ley. La muerte ocurre porque es una ley creada por Dios y tiene que cumplirse. Que si se pierde la comunión con Dios, pues todo lo espiritual vuelve a Dios. Pero no vuelve inmediatamente, sino que empieza un proceso de degeneramiento hasta la muerte. El proceso de degeneramiento se llama enfermedad y envejecimiento. Enfermedad y envejecimiento por la pérdida de la comunión con Dios y por la pérdida del paraíso. Entonces el espíritu no se puede ir inmediatamente, porque si no el hombre se muere inmediatamente. El espíritu muere instantáneamente, pero se queda pegado al cuerpo. Se queda plegado al cuerpo hasta que el cuerpo envejezca, se enferme, envejezca y muera. Y cuando el cuerpo se muere, entonces ya el espíritu sale y se va, nuevamente se va para donde debe ir. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Observemos. El hombre queda viviendo en un mundo terrenal completamente desprotegido, sin comunión con Dios, y el mundo terrenal vive en un mundo terrenal separado de la presencia de Dios. Es la realidad del ser humano, es la realidad de la humanidad. Se pierde también esta parte, los sentidos espirituales se pierden, son distorsionados, y Satanás, como es el nuevo dueño, porque él adquiere el control, entonces Satanás es el que ahora gana el control del hombre. Satanás gana el control del hombre. ¿Cómo lo gana?
a través de la creación necesaria de algo espiritual que controla desde abajo. Se llama la naturaleza pecaminosa. Sí. Satanás controla a través de algo nuevo que suplanta la comunión que Dios tenía con el hombre y suplanta el reino de Dios aquí abajo, que se llama la naturaleza pecaminosa. Como Satanás es espiritual, es un ser espiritual que viene del mundo espiritual y que tiene incidencia en el mundo natural a través de fuerzas espirituales, tiene que comunicarse con el hombre a través de esa atmósfera espiritual. Y la atmósfera espiritual de Satanás es rebelión contra Dios. Eso se llama la naturaleza pecaminosa. Lo que antes Dios tenía para guiar al hombre, que sería una naturaleza espiritual, producto de la comunión con Él, ahora Satanás lo suplanta con la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es rebelión? ¿Qué es rebelión por Dios? Sí, no entendí. La naturaleza pecaminosa es La atmósfera de Satanás. La atmósfera de la rebelión contra Dios. ¿Sí? Entonces, nada puede estar vacío, algo tiene que ser llenado, ¿verdad? Entonces, esa parte que le quedó faltando al hombre, porque Dios se fue, pues la llena Satanás, que es el nuevo dueño, y la llena con la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Porque no puede haber un espacio vacío ahí. Satanás lo llena porque es el que ganó el derecho por la rebelión del hombre. El hombre se rebeló, entonces Satanás ganó el derecho. ¿Cómo les parece? Es un cuadro bastante decadente, ¿no? Se formó el enlace, pero por otro lado. El enlace de desequilibrio que ganó Satanás mediante la rebelión. Jaló eso para hacia abajo. Sí. Ahora, ¿qué produce esto? Esta naturaleza pecaminosa produce a nivel del espíritu. El espíritu está muerto, pero muerto no significa inactivo. El espíritu muerto es separado de la comunión de Dios, pero no está inactivo. Pero como está bajo la influencia espiritual de Satanás, entonces aquí ocurre una distorsión de los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales son distorsionados para ver la realidad espiritual de otra manera distinta como Dios quería mostrarla. Se llama la hechicería, brujería y ocultismo. Hechicería, brujería y ocultismo. Miren, esta clase es fundamentos, pero estamos tratando fundamentos a nivel profundo y esto es súper importante para los que van a ministrar a la gente, para intercesores y para administradores de liberación, sanidad interior y todo, porque deben saber cómo es que funcionamos según la Biblia. Sí. Entonces, la distorsión es producto de la obra de Satanás a través de la naturaleza pecaminosa. Yo siempre he pensado que la hechicería y la brujería son iguales, ¿no? Sí. Después hablamos más de ese tema. Bueno, entonces, ahora, ¿qué ocurre? El eje de equilibrio, también que se rompió, ese eje de equilibrio, ya no equilibra los tres mundos, sino que ahora está recargado hacia abajo. Entonces, este eje de equilibrio se quita de acá, Se voltea. ¿sí? Y el eje de equilibrio está ahora aquí abajo. Por la naturaleza pecaminosa. El yo. Entonces, el alma se convierte en el yo, el reinado del yo. El reinado del yo. El reinado del ego, del hombre. El hombre es Dios.
Eso le hace creer Satanás, ¿no? Tú eres Dios, pero en realidad el Dios es él, ¿sí? Satanás. Y el hombre se convierte en un títere orgulloso de sí mismo, sin saber que es solo un pobre títere de Satanás. Solo un pobre de Ajá. Ajá. Observen cómo se dañó la creación de Dios. ¿Qué piensan que Dios pensaba en el cielo? De ver todo este cuadro doloroso. ¿Ah? Muy bien. Y Satanás reinando feliz, y es como la bacteria que atacó la pierna de Liz, ¿sí? Se iba a comer todo, e iba a matar la obra de Dios, pervirtiendo el diseño, quería matar la obra de Dios completa. ¿Cierto? Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, quiero definir un poquito más cómo era el paraíso, o qué era el paraíso. Ya dijimos que el paraíso era la conjunción de los dos mundos, el espiritual y el terrenal, la presencia de Dios en el mundo terrenal. Pero, ¿cómo funcionaba el paraíso? Para verlo de manera práctica. Piensen en un árbol de naranjas, ¿sí? En el paraíso. Ahí está el árbol de naranjas. Pero el árbol de naranjas tiene la presencia del mundo celestial encima de él, la conjunción del mundo celestial sobre el árbol de naranjas. Entonces, es como si hubiera otro árbol de naranjas en el cielo, ¿sí? Correspondiente al árbol de naranjas de la tierra. ¿Sí? Igual, pero ese árbol de naranjas espiritual del cielo, ¿sí? Hecho de sustancia celestial, al estar en conjunción con el natural, produce que el árbol de naranjas tuviese toda la potencia creativa, de manera que al agarrar yo una naranja de esas y comérmela, estaba produciendo en mí el efecto completo del diseño de Dios para mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que pasaba con los árboles del huerto. Eran como árboles, y perdón la expresión que voy a usar, como el del País de las Maravillas, ¿no? Era como los árboles de Alicia en el País de las Maravillas. Todo era color celestial. Todo estaba respaldado por la presencia de Dios. Cada cosa, cada árbol, cada fruto. Por ejemplo, allá está el árbol de la vida. Está el árbol, bueno, hay una cantidad de árboles en el huerto que son árboles que producen vida y que sostienen la vida eternamente. Todos, mire, les voy a decir una cosa más. Recuerdan que nosotros tenemos el ADN, que es el que sustenta nuestra vida, el ADN. Pues el ADN estaba diseñado para recibir el alimento de los frutos de todos los árboles que había en el paraíso, y esos frutos, por tener la influencia de la presencia de Dios y del mundo espiritual, esos frutos en el componente espiritual que traían para nosotros, producían un mantenimiento de nuestro ADN para que nosotros tuviésemos vida eterna, para no degradar nuestro cuerpo de ninguna manera, ¿sí? La atmósfera misma, el aire que respiraban Adán y Eva, era para sostener su cuerpo para siempre. El agua que bebían, los alimentos que comían, todo ello era un universo autosostenible para siempre. Y no existía la ley que vimos hace 8 días, la cuarta ley de la termodinámica. ¿Cuál era? La ley de entropía. No había tendencia al desgaste ni al desorden. No había tendencia al desgaste y al desorden. La ley de desgaste y desorden es el resultado de la ausencia de la presencia. El desgaste y el desorden es resultado de la ausencia de Dios. Porque Dios sostiene todo en el universo. Cuando su presencia está, hay vida y vida eterna.
La entropía no es otra cosa sino la degradación, el efecto de degradación natural de la energía, y si la escalamos a la información de la información, es la pérdida. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿qué ha pasado con el ADN? Desde este momento en adelante, nuestro ADN comenzó a deteriorarse. Las enfermedades crónicas, las enfermedades heredadas, todo esto es producto del deterioro o desevolución de nuestro ADN, porque no vamos evolucionando, como creen los evolucionistas, que no, ahora somos más perfectos que antes, porque antes éramos micos y ahora miren cómo vamos, ¿sí? No, nosotros vamos desevolucionando, es decir, nuestro ADN está en decadencia y se producen enfermedades nuevas en determinado número de generaciones. Hasta que la raza humana, quién sabe cómo va a estar. Entonces, realmente en el paraíso todo estaba diseñado y todo estaba dado para que nosotros viviésemos eternamente. Porque Dios no cambia, ¿verdad? ¿Dios cambia? No. Dios no cambia. ¿Dios envejece? No. ¿A Dios le salen arrugas? ¿Dios necesita bastón después de un tiempo? Ni Dios dietas, no ni cambia. nada. Ni dietas, ni nada. ¿Dios se vuelve canoso como el pastor Javier? No. No, no, bueno, claro que a él le lucen las caras. Ya se No, bromista, Dios no cambia. Así que si Dios no cambia y la presencia de Dios estaba en la tierra, nada cambiaría porque todo está hecho conforme al equilibrio de Dios. Todo seguiría eternamente disfrutando de la misma vida, de la misma felicidad, de la misma juventud. Seríamos jóvenes para siempre. No nos enfermaríamos jamás. La enfermedad es el resultado del rompimiento del enlace y del rompimiento con Dios. Y Satanás, aun a pesar de ser espíritu, como él fue el primero que se rebeló contra Dios y rompió su enlace, entonces él se convirtió en el rey de la muerte. Porque la muerte es lo contrario de la vida. ¿Qué es la muerte? Vamos a definir la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la ausencia de la vida de Dios. Eso es la muerte. La muerte es la ausencia de la vida de Dios. Toda cosa o toda persona que no tiene el fluir de la vida de Dios dentro de sí, está muerto. Así de sencillo. Y en el mundo espiritual está muerto automáticamente, instantáneamente, porque en el mundo espiritual las cosas suceden ya. Pero en el mundo físico suceden en el tiempo, ¿sí? Porque el mundo físico está sujeto a la línea del tiempo. Entonces en el mundo físico se van deteriorando poco a poco, cumpliendo un tiempo hasta que se mueran. Las personas sin Cristo están muertas. ¿Qué significa? Que su cuerpo está vivo, pero su espíritu ya está muerto, ya está en el infierno. Vamos a definir qué es el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar más alejado de la presencia manifiesta de Dios. El infierno es el lugar más alejado de la presencia manifiesta de Dios. Es decir, en el infierno, de base, las personas sufren porque Dios no está ahí. Así de sencillo. El sufrimiento que se genera y la angustia que se genera y el estado de vacuidad en su alma, en sus sentimientos, en todo, se genera por la ausencia de la persona de Dios, porque la persona y la presencia de Dios es lo único que puede producir dicha, felicidad, gozo, paz, ¿sí? Bienestar, confort. Sin estas cosas, el alma está en un absoluto sufrimiento, una tortura total. Entonces, y por otro lado, el castigo, primero la ausencia y segundo el castigo, porque Dios no deja impune ninguna maldad. Entonces las maldades necesariamente deben recibir un castigo. Dejemos las preguntas para después por lo que estamos grabando. Bueno,
Entonces, ya tenemos el cuadro funesto de la caída, del desequilibrio y la caída. Por esa razón, todos los seres humanos, número 1, niegan a Dios. Dios no existe. Número 2, odian a Dios. Odian toda idea de eso es religión, eso es malo, eso no me gusta, eso es para retrógrados, eso es para gente que no piensa. Número 3, hacen pecados secretos por naturaleza. Viven en una vida secreta de pecados conforme a su naturaleza pecaminosa y a su yo. Pero lo más importante del pecado es que el yo reina, gobierna en el trono y se sienta en el trono del Espíritu como si fuera Dios mismo. ¿Sí? Esa es la vida de los que están alejados de la ciudadanía del cielo. Muy bien, hasta ahí va el cuadro y ahí voy a parar esta enseñanza para continuar con la enseñanza que es la que nos va a alentar, ¿no? Nos va a volver el alma y el alma al cuerpo literalmente.